Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar el área de razonamiento verbal. Nuestros acuerdos: estar atentos a la explicación, disfrutar de la actividad, trabajar con mucho orden y limpieza de los productos o evidencia. Y no olvides practicar algunas actividades o temas en casita. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tiene Elmo para nosotros. Nuestro tema: descomposición y formación de palabras. Muy bien. Acá vamos a corregir aquí, ¿ya? Vamos a corregir un momento, porque acá descomposición tiene que ir acá, ¿no? Descomposición, esto no. Descomposición y formación de palabras, parte 2. Vamos a continuar con el tema de la vez anterior. Bien. ¿Cuál será nuestro propósito del día? Descomponer o identificar palabras compuestas o derivadas. Muy bien, vamos entonces al tema. Vamos a esta página de nuestro compendio. Dice: separa las siguientes palabras en sus elementos: significativo, raíz, prefijo y sufijo. Muy bien, recordemos que el prefijo es la palabra que va antes de la palabra base o la palabra raíz, como queremos decirlo, o antes de la palabra primitiva, como también se le denomina. Muy bien, entonces tenemos aquí un ejemplo: prefijo de la palabra acalorado, ¿no? Bien. A, base, calor, sufijo ado. Muchas veces la palabra base pueden ser derivados de latín o de palabras griegas, ¿no? Que ya castellanizadas toman este significado, ¿correcto? Concentrado viene de la palabra base centrar, su prefijo es con y su agregado es ado. Entonces, cuando se le agrega este sufijo, entonces esta palabra se convierte en el término concentrado al unirse con el prefijo y con el sufijo. Vamos a ver con la palabra impersonal. In sería el prefijo, personal, que proviene de persona, sería la palabra base, y el sufijo al. Muy bien. Te recomiendo que revises la tablita de sufijos que tienes en tu compendio. Ahí te mencionan los sufijos que puedes considerar en los términos o palabras bases. Luego tenemos también el término desconocido. El prefijo sería des, es el agregado que le va a dar cierta significancia a la palabra, que proviene de conocer, y el sufijo sería ado. Entonces, al juntarse estos términos, formamos la palabra desconocido. Ahora, micro y cirugía, estas terminologías vienen etimológicamente de palabras antiguas, es decir, viene de terminaciones griegas que significan operaciones. De ahí proviene microcirugía, ¿correcto? Luego tenemos también la palabra antisocial. Anti es el prefijo, socius, que es del latín antiguo, que significa socio, por lo tanto la palabra base es socio, y el sufijo es al, antisocial. Gast vendría a ser el prefijo del término gastritis, gaster, que significa estómago, es una terminología, y itis, que viene a ser el sufijo. Al conjugarse estas palabras, estos términos, formamos gastritis. Y luego tenemos desordenado, des, el prefijo de la base es ordenar, y el sufijo ado. Es importante, estudiantes, que ustedes recuerden que cuando desconocemos una palabra,
busquemos la etimología de esa palabra. Buscamos la etimología y debemos entender que hay palabras primitivas o raíces de palabras que son provenientes del latín o del griego. Entonces va a haber una variación en estas palabras al usar el prefijo o el sufijo. Bien, vamos a ver aquí. Nos pidieron completar con sufijo o prefijo las oraciones. Bien, el médico nos recomendó utilizar agujas descartables. Des viene a ser un prefijo. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a ver aquí. Ya. En muchos lugares la gente vive en condiciones inhumanas. Inhumanas es lo contrario a la humanidad. Entonces, in viene a ser un prefijo que le da una significancia a esta palabra. La biología estudia a todos los seres con vida. Este viene a ser también, en este caso, cuando se le agrega después al término es sufijo. Cuando está antes del término o palabra base es prefijo. El ganador de este establo fue a comer al pastizal. Lo hemos agregado después del término de la palabra base, por lo tanto es un sufijo. A las personas débiles el doctor les indica tomar en este caso sería multivitamínico. Ustedes van a escribir aquí multivitamínico. Yo no lo puedo escribir porque mi cursor, la letra es demasiado grande y no se va a apreciar ordenadamente. Entonces ustedes escriben multivitamínico. Multi, como está antes del término base, entonces es un prefijo. Acabaron los conflictos nacionales. Cuando lo agregamos después de la palabra base es un sufijo. Se llama claustrofobia. Está agregado después de la palabra base, viene a ser también un sufijo. Machu Picchu es una construcción increíble. Está antes del término, es un prefijo. Para los turistas, muy bien. Mamá compró un antipulgas, anti, prefijo, porque está antes del término o palabra base. Los prefijos anteceden. Los sufijos son los que se colocan después. Muy bien. ¿Qué es una palabra compuesta? Vamos a ver ahora qué es una palabra compuesta. Las palabras compuestas son palabras que se forman de la unión de dos o más lexemas. Cuando hablamos de lexema nos referimos a la raíz, a la palabra raíz o a la palabra base, o también conocida como palabra primitiva, es decir, la parte invariable de una palabra. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Bien, por ejemplo, nos estaban diciendo que, vamos a retroceder para poder rescatar esta parte del concepto. La palabra compuesta son palabras que se forman, en la unión de dos o más lexemas. De dos o más lexemas, es decir, la parte invariable de una palabra. Es decir, al unirse, se unen dos palabras que prácticamente no varían y mantienen su forma, su estructura. Vamos a ver. Abre cartas. Abre es una palabra que se refiere a abrir algo y cartas es otra palabra. Si se dan cuenta, estamos uniendo palabras que tienen su propia significancia con otra palabra que también tiene su propio significado. Entonces, estas dos palabras que guardan su propio significado, al unirse, forman una palabra nueva, al cual denominamos palabra compuesta. Mal humor. Si olvidamos la palabra humor y nos centramos en mal, mal tiene su propio significado y humor también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las palabras compuestas están formadas por palabras que prácticamente son invariables y al separarse mantienen su propio significado y al juntarse forman una nueva palabra al cual denominamos compuesta. Bien, entonces dice, combina una palabra de la columna A con otra de la columna B de manera que formes una palabra compuesta. Muy bien. Aquí tenemos palabras, algunas están en modo verbo, como romper, parar, portar, pero en estos casos también se les puede conjugar y formar una palabra compuesta. Vamos a ver. Abre latas se relaciona con abrir. Al ser conjugado, abre latas. Romper también está en verbo infinitivo. Al ser conjugado podemos formar rompehielos. Luego tenemos pararrayo, que se relaciona con parar, ¿correcto? Luego portar
porta lapiceros. Acá es porta lapiceros, ¿ya? Acá estudiantes esto es todo junto. ¿Correcto? Porta lapiceros es todo junto. ¿Ya? Porta lapiceros, luego tenemos pelirrojo, ¿ya? Que viene de pelo, y boquiabierto, que viene de boca, ¿no? Boquiabierto es cuando se refiere a una persona que tiene la boca abierta. Muy bien. De esta manera nosotros podemos formar palabras compuestas sin que éstas pierdan su significado, pero dan origen a una nueva palabra. Bien, identificamos palabras. Identifique y coloca en el paréntesis el tipo de palabra que se ha formado. Por ejemplo, decimos palabra derivada, aquella que mantiene su propia estructura, pero deriva de una palabra principal. Como por ejemplo, oficinista es una palabra que deriva de la palabra oficina. Oficinista, luego tenemos oficinas, etc. Entonces, esta es una palabra derivada. Boca, manga. Si tú separas boca, tiene un significado, manga tiene otro, y al unirse forman una palabra compuesta. Esto es compuesta. Embrujo, brujo, y en viene a ser un prefijo, que en este caso sería derivado. Cascarrabias. Muy bien. Vamos a decir que esto es cascarrabias, derivada o compuesta. Compuesta, luego tenemos relleno, derivada, y así sucesivamente vas a terminar de resolver estas otras 5 de aquí. Ahora yo te invito a que termines de resolver en la casa la página 6. Escribe en tu cuaderno una lista de 10 palabras compuestas y crea oraciones. Muchas gracias por participar. Te voy a compartir otro link para reforzar el tema relacionado a palabras compuestas y complementar lo que hemos trabajado en el compendio. No olvides enviar tus evidencias y sigue protegiéndote, que seguimos en pandemia. Bendiciones.